Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes quienes nos acompañan el día de hoy. Somos U Abierta, mi nombre es Montserrat Lorca, soy periodista de U Abierta y el día de hoy nos encontramos para dar inicio al webinar titulado Feminismo y Proceso Constituyente. El día de hoy nos acompañan 4 panelistas muy importantes para el debate feminista actual en nuestro país. Está María Elena Acuña, que es coordinadora general de U Abierta. Bienvenida, María Elena. Hola, Montserrat. También, también nos acompaña Sofía Brito. Ella es autora del libro Por una Constitución Feminista. Muy buenas tardes, Sofía. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas. También nos acompaña Daniela Cáceres. Ella es integrante, militante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas de la Sexta Región. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Montserrat. Y hola a todas. Gracias por la invitación también. Gracias a ustedes. Y bueno, también nos acompaña Catalina Sandoval. Ella es la encargada de la Secretaría Feminista y Equidad de Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad Finisterra. Muy buenas tardes, Catalina. Hola a todos. Bueno, en primer lugar, para comentarles a todas, a todos y a todes, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @uabiertauchile. Y el día de hoy vamos a dar inicio a este conversatorio, a este webinar, como es en la actualidad en pandemia. Esta es la forma que tenemos para comunicarnos. Así que el día de hoy, ¿por qué estamos? Porque queremos discutir, queremos conversar sobre feminismo, sobre el proceso constituyente, que es justamente lo que se viene en este año en nuestro país, y por eso queremos saber sus perspectivas desde distintos ángulos en que trabajan nuestras invitadas. Y para entender, se viene un hito histórico, una constitución paritaria, van a estar siendo protagonistas las mujeres y por lo mismo vamos a dar inicio, vamos a presentar brevemente a nuestras invitadas. En primer lugar se encuentra María Elena Acuña. Ella es académica y antropóloga de la Universidad de Chile y doctora en estudios americanos. A su vez es directora de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y actual coordinadora general de U Abierta. También es una de las integrantes del equipo docente del curso que actualmente imparte U Abierta sobre introducción a las teorías feministas, y que además invitamos a quienes nos están viendo en esta transmisión, se pueden sumar y se pueden inscribir en uabiertauchile.cl. En segundo lugar, se encuentra Catalina Sandoval. Ella es la encargada de la Secretaría Feminista y de Equidad de Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad Finisterra y cursa 4º año de la carrera de periodismo en la misma institución. Y de acuerdo a su relato, se encuentra iniciando su camino en el activismo feminista. Para dar espacio previo a la conversación, quisiera que nos dieran unas pequeñas palabras de inicio para saludar a quienes nos acompañan. Así que, en primer lugar, entrego la palabra a ti, María Elena Acuña. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Bueno, encantada de iniciar esta conversación. Yo tengo más inquietudes y preguntas también para mis compañeras de este panel que respuestas sobre este tremendo tema, que es también un tremendo, me parece, desafío que tenemos que enfrentar en lo que viene del 2021. Y también, bueno, invitar a quienes nos acompañan a que se sumen al curso de U Abierta de Introducción a las Teorías Feministas. Después me gustaría más adelante contar un poco la génesis del curso, que es bastante interesante. Bueno, eso, y espero que tengamos una jornada de un debate muy fructífero. Así es, muchas gracias, María Elena, por tus palabras. Y bueno, también Catalina, algunas palabras de inicio para quienes nos están viendo. Tú eres estudiante, joven, adelante. Hola, primero que todo, muchas gracias por estar aquí en la oportunidad. Me parece muy interesante estar acá junto con todos ustedes. Me gusta harto hablar sobre este tema, lo que es el feminismo y por qué es muy relevante para nosotras como mujeres
llevar a debate esto y poner las cartas sobre la mesa, sobre todo ahora que se viene un proceso constituyente, y aparte de nosotras debatirlo, que los demás también entiendan y comprendan nuestro tanto malestares, conocimientos, todo acerca de este tema. Entonces encuentro que es muy importante esta situación. Así es, muchas gracias por tus palabras, Catalina. Y bueno, proseguimos con nuestra presentación. Ahora es Daniela Cáceres, ella es socióloga de la Universidad de Concepción y magíster en teoría de análisis sistémico aplicado a la sociedad de la Universidad de Chile. Actualmente cursa el doctorado en sociología de la Universidad Alberto Hurtado y también actualmente realiza su investigación doctoral sobre la configuración del femicidio como problema público en Chile, poniendo un especial énfasis en las colectivas feministas que han vectorizado el proceso. A su vez, también nos acompaña Sofía Brito, ella es escritora y activista feminista, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, se ha desempeñado como asesora e investigadora constitucional en proyectos como Prácticas Ciudadanas para una nueva constitución de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales. Es coautora de la Constitución en Debate, editado por LOM Ediciones, y compiladora del libro Por una Constitución Feminista. Vamos a dar el pase, Daniela, para tus palabras iniciales. Bueno, pero ¿parto presentando o palabras para saludar a quienes nos acompañan y posteriormente seguimos con las preguntas. Dale. Bueno, para mí como militante primero y luego como investigadora y académica, estos espacios son súper importantes. Siento que las feministas efectivamente hemos vectorizado todos los procesos que tienen que ver con nuestra ampliación de derechos, con problematizar temas que antes no habían sido problematizados, por lo tanto hacerlos visibles y con ello crear realidades y con ello exigir soluciones. Entonces, en ese sentido, agradezco enormemente estar acá y le agradezco también a las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres que hayan tenido la confianza en mí de pedirme que yo esté en este momento en este panel, porque son todas unas secas las chiquillas. Así que eso, y muchas gracias por la invitación y feliz de estar en esta discusión. Muchas gracias, Daniel, y también nosotros felices de tener a ustedes como panelistas, son tremendas invitadas. Y bueno, para continuar, Sofía, bienvenida, te damos el espacio para entregar palabras iniciales. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me tocó también este año trabajar en UBA Abierta con el curso La Constitución en Debate, así que siempre es un honor y una tremenda emoción poder participar en este tipo de instancias que además dan cuenta del rol público de la Universidad de Chile, que pone al servicio, digamos, los conocimientos de manera gratuita, pública, de calidad. Así que, bueno, en realidad este tema a mí me encanta, tengo que decirlo. Es un tema que me ha movido harto también este año. He tenido varias, digamos, la posibilidad de estar en varias asambleas, espacios de discusión, cabildos, conversando también de qué es lo que significa el feminismo para el proceso constituyente, digamos, una cuestión bastante histórica la que estamos viviendo, así que muchas gracias a todas y bueno, espero que sea una buena jornada. Así es, muchas gracias, Sofía, por tus palabras. Y bueno, ¿para qué esperar más? Demos inicio a nuestro conversatorio, a nuestro webinar, o foro, como se puede denominar. Y partimos contigo, Sofía. Queremos saber, tú te desempeñas en el aspecto más jurídico también, en el aspecto social, y queremos conocer, tú escribiste un libro y justamente necesitamos entender, en aspectos jurídicos, ¿cómo vinculamos conceptos como el feminismo y el proceso constituyente? Bueno, son varias cosas las que podrían decirse sobre esta vinculación, ¿no? Primero, entendiendo la vinculación que existe súper problemática entre el feminismo y el derecho, que es una vinculación, como han dicho varias autoras, que tiene que ver con una historia de transgresión. El feminismo siempre está tratando de transgredir las leyes para poder transformarlas. Siempre estamos en el límite de lo legal, ¿no? Siempre tenemos que organizar cuestiones que están por fuera de la legalidad para poder cambiar los sistemas vigentes. Lo que está pasando hoy en Chile de poder tener un
proceso constituyente paritario, digamos, donde las mujeres tengamos un rol como sujetas políticas y ya no solo como víctimas o como madres, que es la forma en que nos miraba o nos ha mirado históricamente la sociedad, tiene antecedentes bastante importantes también en la construcción de la Constitución del 25, donde en realidad no se sabe mucho de eso, pero hay o sea, dentro de esta constituyente chica, que fue como el espacio de creación de la nueva constitución que se organizó entre intelectuales y representantes de la clase obrera, también estaban las feministas, y las feministas lucharon un montón porque se reconociera la igualdad de género dentro de la constitución del 25, obviamente ninguna de esas definiciones quedó en la Constitución del 25 y de hecho ni siquiera el derecho a voto logró quedar en la Constitución del 25. Luego en la Constitución del 80, en realidad la Constitución no decía en ninguna frasecita de ningún artículo la palabra mujer. Se incorporó recién en el año 98, una reforma, 99, perdón, una reforma donde se establecía la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en realidad, como sabemos todas nosotras y quienes nos están mirando, esa igualdad solo queda reconocida en términos formales. No existe ninguna intervención, ningún mecanismo donde el Estado realmente nos garantice esa igualdad. Entonces no se asegura ni una vida libre de violencia, no se asegura el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, los derechos sexuales y reproductivos, no se reconoce el trabajo de cuidados como trabajo propiamente tal. Entonces es una constitución absolutamente androcéntrica, es una constitución en la cual el hombre es visto como el sujeto universal, tal como en las constituciones anteriores, y que supuestamente nosotras deberíamos caber bajo ese criterio, y las disidencias también, pero en la práctica sabemos que al final es una constitución que está hecha para una élite de hombres blancos heterosexuales, ¿no? Entonces son ellos los que tienen la capacidad de participar políticamente porque tienen digamos, la libertad y los derechos económicos para poder hacerlo, y lamentablemente cualquier grupo de la sociedad, mujeres, disidencias, pueblos originarios indígenas, las clases trabajadoras precarizadas quedan absolutamente fuera de esto. Y es bastante interesante, no voy a tratar de no alargarme tanto porque yo me prendo, pero es bastante interesante lo que pasa acá en Chile con la revuelta del 2019, ¿no? A mí me pasaba mucho también como bueno, conociendo la historia de los feminismos, cómo se ha movido en Chile, que tienen momentos donde ha habido una alta restauración patriarcal para acallar las luchas feministas y que prácticamente, o sea, si bien siguen existiendo compañeras feministas que están dando disputas en muchos espacios, no se considera el feminismo como un movimiento social, no se hable de feminismo, y eso ha pasado en varias oportunidades dentro de nuestra historia como movimiento feminista en Latinoamérica y en este territorio en particular, ¿no? Entonces a mí me daba mucho miedo al principio que en esta revuelta no lográramos ser reconocidas las mujeres y disidencias y se articulara un movimiento social bajo el universal masculino nuevamente, ¿no? O sea que nuevamente, como la lógica de cómo pasó, digamos, a los años 40, 50, de que las mujeres ingresan a los partidos políticos, se dijera, bueno, la clase es más importante que el género, por ende, no podemos, digamos, como dividirnos, ¿no? Y en realidad creo que es muy impactante cómo desde los feminismos hemos logrado avanzar hacia un entendimiento sobre la interseccionalidad, hacia un entendimiento sobre las diferentes formas que hay de ser mujer, que no tampoco son universales, y apostar a la construcción de un proceso constituyente desde ahí, ¿no? Desde esa vereda. O sea, creo que ya eso es una ganada, más allá de que una pueda tener un montón de críticas de cómo se construye el proceso y cosas que podemos ir abordando más adelante. Creo que es súper interesante dar cuenta de que hay un paso que dimos del cual ojalá no retroceder nunca más. Sofía, también tú, Sofía, ¿cómo crees que está preparada la ciudadanía para discutir en este proceso constituyente? Estamos mencionando conceptos como feminismo, que para algunos quizás no ha llegado a todos lados, pero sabemos que el feminismo le hace sentido a muchos. ¿Cómo podemos hacer que estas dos palabras se vinculen en el Chile actual? Bueno, sí, todo lo que tiene que ver con la preparación democrática, digamos, para este proceso, en términos de poder democratizar los saberes, ha sido
bueno, un desafío enorme. Hemos intentado aportar desde varias veredas con el libro de la Constitución en debate. Bueno, hicimos el curso con UA Abierta. Hay un montón de otras iniciativas que están por ahí, pero todavía es algo muy disgregado y que está muy, digamos, queda muy, como por así decirlo, un poco dado a la buena voluntad que también tengan ciertos abogados, abogadas de explicar como con manzana y pera el proceso. No existe un proceso de educación popular mayor que debiese haber. Yo creo que en verdad debiese haber una gran cruzada de educación popular en este momento para de verdad poder dar un debate de la forma más horizontal posible, porque efectivamente lo que sucede con los conceptos constitucionales es que son conceptos que están escritos en un lenguaje súper críptico, ¿no? O sea, al final el derecho también es una disputa por el lenguaje de una cierta élite. Nosotros cuando entramos a la facultad, lo primero que uno hace es como aprender a hablar de nuevo. Francamente es eso, como hay ciertos conceptos que significan una cosa en el lenguaje cotidiano y significan otra completamente distinta en el derecho. Entonces hay mucha gente que se desanima, y yo lo he visto en varias asambleas, en varios cabildos, porque dice, bueno, en realidad no sé mucho qué tengo yo que aportar frente a este proceso. Entonces, lo primero es como poder desmitificar justamente el que una constitución tiene que ser escrita desde la expertise técnica, y eso ojalá que quienes nos representen en la Convención Constitucional lo puedan llevar a cabo, digamos. Y segundo, claro, que así como, o sea, digamos, el feminismo siempre ha apuntado por luchas como el voto, como los derechos sexuales y reproductivos, como el reconocimiento de igualdad, eso no son sino luchas democráticas, o sea, son luchas por ampliaciones de la democracia, para que la democracia llegue a lugares donde históricamente ha sido negada, ¿no? O sea, para las mujeres, para las disidencias, para las comunidades indígenas y afrodescendientes, siempre ha sido negada la democracia. Entonces, creo que es interesante verlo así, como en el fondo el feminismo es un promotor, o los feminismos son promotores de una lucha democrática, de la horizontalidad de la toma de decisiones, y yo creo que con esta crisis de representatividad que tenemos actualmente eso es muy claro. En ese sentido, creo que una de las primeras tareas que debiese tener la Convención Constitucional cuando se constituya, digamos, en junio del próximo año, es poder establecer un proceso de participación ciudadana realmente abierto, donde exista un mandato de los distritos, digamos, de las resoluciones que se tomen por distrito para los convencionales constituyentes, ¿no? No que simplemente uno se represente a sí mismo. Creo que es súper importante que eso se lleve a cabo, y creo que esa lucha democrática, con todas las organizaciones, articulaciones, coordinadoras, colectivas feministas que hay actualmente, creo que somos un motor fundamental también para que eso ocurra, para que esa lucha se dé. Así es, y bueno, qué importante es tener la perspectiva jurídica dentro de este proceso, pero también queremos conocer la perspectiva más social. Hoy estamos con María Elena Acuña, ella es coordinadora general de UA Abierta y también es antropóloga, y queremos saber, María Elena Acuña, cómo se coordina, cómo se ve este proceso, el feminismo, qué rol cumple. Bueno, yo creo que hay que considerar mucho como el marco general que ha señalado Sofía, digamos, de la forma en que hoy día se constituye, se crea cotidianamente movimiento feminista y reflexión feminista en Chile, digamos, está, digamos, desarrollada a través de cientos de miles de iniciativas, ¿verdad? Desde no sé, desde grupos de WhatsApp, asambleas territoriales, colectivas, organizaciones más grandes, más pequeñas. También hace un tiempo me sumé a una reunión por Zoom también por casos de violencia contra las mujeres, y también me llamó mucho la atención que dentro de del listado de organizaciones que se podía señalar, también había uno que decía grupo de amigas, ¿verdad? Entonces, yo esto lo encontré muy sintomático de cómo se viene desenvolviendo esta reflexión, ¿verdad? Que es de una búsqueda, además, creo, de todas y todos nosotros, una búsqueda constante de información, de reflexión, digamos, de colectivos donde participar. Sin duda alguna, yo creo que hay que partir diciendo que esto es no solo una diversidad de formas de organización, sino también de énfasis, de aproximaciones, de lecturas también de
realidad y de propuestas políticas que finalmente creo que son muy importantes, que tienen que ver más emplazados territorialmente, cuál es el mapa de actores y alianzas que los diferentes grupos pueden llegar a desarrollar. Yo en ese sentido veo una búsqueda que es muy permanente de formarnos, de capacitarnos, tanto en los lenguajes y en los conceptos jurídicos, como en reflexiones que tienen que ver con, digamos, la sociedad que queremos proponer, ¿verdad? Y que tiene que de alguna manera quedar resguardada y plasmada en esta nueva constitución. Y ahí en general, bueno, digamos, hay un concepto muy amplio que se usa en las ciencias sociales, que es el modelo de desarrollo, ¿verdad? Que es la combinación entre la propuesta económica, los modelos culturales de democracia y sociedad, y la forma en que los derechos van a quedar resguardados y plasmados en esto, ¿verdad? Y yo ahí creo que si a mí me parece que, digamos, los movimientos feministas, los colectivos fueron un factor muy gravitante en el estallido y para el impulso de todo este proceso, y digamos, se logró establecer la paridad para la constitución del órgano redactor, por así decirlo. Creo que ese es como el primer peldaño y era el peldaño mínimo al que aspirar en este momento, ¿verdad? Pero eso, si no estamos vigilantes, si no impulsamos discusiones desde la base, desde la sociedad civil, va a ser meramente, o sea, corre el riesgo también de ser meramente una representación formal de estas demandas. Entonces viene todo un trabajo de todos los colectivos y de todas las personas que tienen muchas demandas de impulsar finalmente una agenda de derechos y una agenda de discusión también sobre eso. Y con respecto a digamos, los derechos de las mujeres y las diversidades, yo creo que es muy importante no, digamos, pensar que la sola paridad de este órgano soluciona los problemas. Hay debates muy importantes que resolver y que finalmente pienso que tienen que tener ojalá una óptica y una resolución en la discusión feminista, digamos, porque si no, digamos, por ejemplo, el estado de bienestar por sí mismo no garantiza, digamos, equidad e igualdad para las mujeres, ¿verdad? Es un poco la tensión que decía Sofía al inicio, digamos. ¿Cuál es la desigualdad más relevante? ¿A cuál se le va a poner énfasis? Si es la de clase o las desigualdades sociales como económica, eso no necesariamente implica, digamos, que la resolución de eso conlleve más derechos para las mujeres y más resguardos para su vida. Sin duda alguna, el gran tema también de la violencia requiere una discusión muy especializada para que yo pienso, ¿verdad? Para que pueda realmente resguardarse y tener mejores instrumentos para el resguardo de la vida de las mujeres, por ejemplo. Entonces, pienso que hay un concepto, digamos, que se usaba mucho antes en el debate y en la reflexión feminista de la política, digamos, que era de avanzar de la representación formal a la representación sustantiva, ¿verdad? Eso quiere decir que, digamos, las representantes feministas que logren llegar al órgano redactor tienen un tremendo peso también de avanzar en esta agenda de manera más profunda. Ahora, yo la verdad que no sé mucho cómo están las cosas en la calle, por así decirlo, porque, digamos, mi vida ha estado muy mediatizada por la pantalla todo este año. Pero he estado, sí, bueno, a través de estas nuevas formas de relacionamiento social que tenemos ahora, participando mucho en grupos, en distintos grupos de distinto orden, con distintas mujeres preocupadas de estos temas, y me parece, digamos, que lo central es una tremenda voluntad por avanzar y aportar a una discusión e irla también como densificando en el sentido de que no nos quedemos con las etiquetas de los temas, que veamos como los revés y los derechos de las propuestas, de los temas, de las formas de
de solución, ¿verdad? Bueno, entonces, la verdad es que en términos de pienso, a mí me preocupa mucho en términos como de la metodología de elección de los y las constituyentes, ¿verdad? Eh, digamos, finalmente, ¿qué es lo que va a pasar en estos procesos con las mujeres, o digamos, no solo las mujeres, pero las personas que tienen propuestas feministas más sólidas, más contundentes, ¿verdad? La semana esta de la inscripción de las candidaturas se comentó mucho, ¿verdad? De pérdidas y bajadas a último minuto de personas que se pensaba que podían jugar un papel más relevante en estas discusiones. Entonces, ya estamos viendo también que en general los partidos políticos, los entre comillas más tradicionales, que a esta altura son todos los que existen, yo creo, en Chile, también, digamos, o sea, estamos enfrentando la piedra angular de un nuevo Chile con las prácticas del Chile de siempre, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que también hay dificultades y conflictos, ¿verdad? Y la otra cosa que pienso que es importante analizar, o tal vez formando y fortalecernos en esto, son nuestras capacidades de debate, nuestras capacidades deliberativas y también nuestras capacidades de resolución de las controversias, ¿verdad? Porque en general hay muchas controversias, digamos, en el ámbito general de los derechos de las mujeres, no contra las mujeres, de los derechos de las mujeres, que se resuelven con ataques contra las mujeres, ¿verdad? Contra la sujeta portadora del mensaje, digamos, que recibe muchos ataques sin ser capaz. Yo veo ahí un déficit en esta capacidad de, digamos, argumentar, contraargumentar y proponer, digamos, más elementos para este debate. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío ahora como sociedad, como comunidades distintas también. Y el otro tema, yo creo que es muy importante saber, un poco lo dijo Sofía, digamos, cómo a través de nuestras experiencias territoriales o de nuestros lugares de trabajo, de estudio, o lo que venga, cómo nos vamos a organizar también para poder acompañar este proceso, no vigilar el proceso, ni cercar la comisión, ni nada de eso, pero creo, digamos, que también la discusión no puede ser a puerta cerrada, digamos, y tampoco se resuelve con que la podamos ver por la tele. Digamos, creo que necesitamos otros mecanismos efectivos de participación en este proceso, ¿verdad? De estar no solo vigilantes, sino, digamos, que queremos participar de manera mucho más efectiva. Yo veo que esa es como una demanda transversal que hay en este momento, y que se suman además muchos sectores a la necesidad de poder formarse, de debatir, discutir y tener mecanismos más claros de comunicación y contacto con los representantes que vamos a elegir en este proceso. Eso, digamos, podría yo decir como primera reacción. Sí, y qué importante es tomar en consideración los elementos que mencionabas, María Elena. Hablaste de la violencia contra las mujeres, hablaste de las metodologías que se vienen a futuro, y justamente para vincular lo que mencionabas, le queremos preguntar a Daniela. ¿Chile hará historia a nivel mundial con esta constitución? ¿Será paritaria? Y se han abordado conceptos como feminismo y paridad participativa en el proceso constituyente. ¿Cómo vinculamos este proceso con la problemática de la violencia contra las mujeres? Tú militas en la organización, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Queremos conocer tu perspectiva. Bueno, primero señalarles que me siento súper cómoda en el panel porque estoy como sumamente de acuerdo con lo que plantearon las dos compañeras anteriormente. Y la verdad es que además he tenido un rol activo acá en la sexta región, en el equipo de levantar una candidata feminista, y ha sido mucho sacrificio. Hemos dejado los pies en la calle,
Y la verdad es que justamente la candidata que elegimos, y ahí voy a seguir desarrollando el otro tema, pero es que un poco para contextualizar, la elegimos justamente porque sentíamos que por sus cualidades ético-políticas, por su trayectoria como militante social, ella también es de la red de acá de la Sexta Región, podía ser una mandatada. Y eso nos parecía sumamente relevante. O sea, que no fuera una persona que, como lo decía Sofía un poco, como esta cosa como del iluminado o la iluminada que cree que tiene que estar en este proceso de escribir la Constitución, sino que tiene que ver con el obedecer a las voces feministas que la levantan. Y no importa que ella no sea una abogada, no sea una socióloga, no sea una doctorante en algo, da lo mismo. Ella es una compañera y que tiene todo nuestro respeto y por eso la levantamos, porque sabemos que nunca se va a arrancar con los tarros, como se dice en buen chileno. Bueno, yo por supuesto no vengo a hablar desde el lenguaje jurídico porque no es mi expertise, ahí Sofía es la cra. Sin embargo, vengo a hablar como justamente de cómo entendemos la paridad participativa y también cómo vamos a vincular este proceso o cómo lo vinculamos con el tema de la violencia contra las mujeres. Primero que todo, creo que hay que contextualizar el actual proceso constituyente que tiene lugar gracias a la revuelta popular de octubre, que a veces le llaman estallido también. Y en ese sentido, si bien no estamos muy de acuerdo con las reglas del juego político electoral que se establecieron, creemos que es necesario estar en este proceso, es un momento histórico en el que como feministas tenemos que estar y no podemos restarnos. No obstante, también sabemos que el campo feminista es sumamente heterogéneo y en esta heterogeneidad hay compañeras que se han restado de este proceso y se han restado justamente porque no se sienten identificadas por la forma en que se gestó, tanto por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en su momento, como también porque en este mismo momento que estamos discutiendo hay presas y presos políticos aún de la revuelta. Entonces, también es súper legítima esa posición y también nosotras nos hacemos cargo un poco y entendemos ese malestar. A pesar de lo anterior y de que tenemos la posibilidad a las manos de desechar una constitución que fue redactada en dictadura y construir una carta fundamental que apunte hacia una sociedad orientada a la justicia social, es que nosotros pensamos en el concepto de paridad participativa. Lo ocupamos de una manera, yo creo que la deben conocer, a una teórica que es filósofa feminista, que es la Fraser. Yo admito que soy muy freiseriana. Entonces, la paridad participativa nosotros la entendemos más allá de esta división paritaria entre 50% hombres y 50% mujeres, sino que la entendemos como esa capacidad de participar en los debates vinculantes en calidad de pares. Ahora, esto no está tan alejado tampoco de nuestras experiencias feministas, de nuestras historias como militantes feministas, porque efectivamente uno de nuestros principios, de hecho si ustedes leen hasta los mismos textos de la red que están en la web, tiene que ver con la pluralidad de los saberes y de tener un respeto hacia ello también. Entonces, en este sentido, nosotros hacemos un reconocimiento a la experiencia y nos vemos en la obligación de forjar un proceso que sea o que en realidad potencie esta capacidad de discutir en calidad de pares. Ahora, entablar este principio, en este proceso político es complejo. Y es complejo porque hay un discurso social también que se ha instalado, que es que la Constitución, tal como lo decía Sofía, tiene que ser escrita por las y los más aptos. Y se ha generado como una especie de abogadocentrismo y pensar que quienes tienen que escribir la Constitución tienen que ser las abogadas y los abogados. Cuando en realidad con las compañeras de la red también lo hemos conversado y tenemos la convicción de que no es tal. Ahora, tienen que haber abogados y abogadas, por cierto, pero yo creo fielmente, con convicción, que en realidad su labor es generar las traducciones que nosotras y nosotros y nosotras necesitamos para gestar esta carta fundamental. Y en ese sentido también es sumamente importante, y ahí recojo lo que decía María Elena, generar los mecanismos participativos encargados de recoger voces, demandas, propuestas.
Por otra parte, y volviendo a la idea con esta idea de paridad participativa, que, como les decía, tiene que ver con participar en los debates y en las discusiones que son políticamente vinculantes, colectivamente vinculantes. Esto también hay que pensarlo desde mi punto de vista en dos momentos. Un primer momento tiene que ver con la escritura de la nueva Constitución, y un segundo momento tiene que ver con las condiciones de paridad participativa que va a asegurar la nueva Constitución, que son dos momentos diferentes. Para que exista paridad participativa real y no en abstracto, es necesario que se desarrollen dos condiciones básicas. Por una parte, la redistribución económica y por otra parte, el reconocimiento cultural. ¿Por qué? Porque las condiciones de simetría material, que tienen que ver con acceso a ciertas condiciones materiales de existencia, van a ser importantes, por ejemplo, porque incidan en la educación. Y no podemos permitir que la diferencia, la simetría educacional afecte en el debate constituyente. Por cierto, no podemos solucionar eso ahora porque ya tenemos diferencias de base que tienen que ver con un Estado neoliberal que no se ha encargado de cubrir esos derechos fundamentales. No obstante, como un principio ético-político, nosotras tenemos que potenciar los mecanismos que pasen por alto estas diferencias que ya existen. Un segundo desafío es que tiene que ver con este tema de la redistribución económica, es que nosotros también nos definimos como no liberales y antineoliberales, y por lo tanto tenemos que apuntamos más bien a un Estado que garantice derechos fundamentales y que tienen relación con las condiciones materiales. Y ahí estamos hablando básicamente de lo material que tiene que ver con lo económico, con la redistribución económica. ¿Por qué es importante eso? Porque eso tiene mucha relación también con, por ejemplo, las formas de salir de la violencia que tenemos las mujeres. En eso voy a profundizar un poquito más adelante. Por otra parte, otro de los pisos de la paridad participativa es el reconocimiento cultural, que es sumamente relevante. Y el reconocimiento cultural se traduce en que todas, todos y todes tengamos igual valor cultural. Y eso tampoco es real, lo sabemos. O sea, si el hecho de que existan derechos, que exista todo un marco internacional de derechos humanos de las mujeres, que sea relativamente reciente, justamente nos dice de que antes no existíamos dentro de los derechos humanos. Que hayan tenido que existir instrumentos relacionados con violencia hacia las mujeres, quiere decir que se tuvo que hacer cargo de una problemática que antes no era visibilizada. De hecho, yo me acuerdo una vez discutiendo en un congreso, una doctora en Derecho me decía, yo tengo la sensación de que las humanas aparecemos en esta condición de humanidad recién como por los años 80. Y si tú hablas con la gente, por ejemplo, que tiene el problema del no acceso a los derechos, por ejemplo, por la negritud, te van a decir lo mismo. Se sienten como en una posición de inhumanidad, como que han sido negados como humanos. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía Sofía, con el tema de los universales masculinos, con que el derecho está androcentrado. Bueno, y la sociedad, por supuesto, es androcentrada. Entonces, en este sentido, nos encontramos con un doble desafío, porque necesitamos subvertir este menosprecio instalado, porque este menosprecio instalado siempre se cree que es pero menosprecio hacia las mujeres, hacia las minorías sexuales, hacia los pueblos indígenas, hacia las personas pobres, por ejemplo. Y no es una exageración porque uno lo puede ver en prácticas culturales, en contenido televisivo, en las leyes aprobadas, y así, hay un infinito de etcétera. Por eso es súper importante recoger este cambio de paradigma que creemos que viene con el estallido, que también tiene que ver con un cambio en nuestras relaciones sociales, que tiene que ver con asumir como un nuevo etos social, como un nuevo espíritu, como construyendo una sociedad más horizontal y diversa. Y en ese sentido es que tenemos que hacer el esfuerzo para generar las producciones necesarias para posibilitar que este proceso sea efectivamente en calidad de pares. Yo sé que suena súper utópico, pero yo creo que estamos en un momento instituyente y por lo tanto tenemos que pensar en términos prefigurativos y actuar en concordancia con ello.
Por otra parte, creo que otro desafío que tiene que ver con la nueva Carta Fundamental y con los impactos que va a tener esta, es el soporte institucional. Es decir, un soporte institucional que pueda efectivamente soportar esta nueva Constitución. Y en ese sentido, la política paritaria en términos de género, y ahí sí refiriéndome como al binario hombre y mujer 50 y 50, es muy importante. También es muy importante la presencia de los pueblos indígenas, la inclusión de las juventudes y las infancias como sujetas de derecho. Nosotras con la red hemos hecho toda una campaña con las niñas en rebeldía todos los días, y eso solo por mencionar algunas. Las feministas tenemos súper claro en este sentido que nuestro trabajo, nuestra misión ha sido como venir visibilizando problemáticas que antes no eran observadas. Y cuando las problemáticas no son observadas, no son nombradas, no existen. Hemos vectorizado los procesos de ampliación de derechos de las mujeres en Chile, porque también hemos sido subalternizadas en políticas tanto tradicional e institucional, pero también en los espacios, lamentablemente, en los espacios de izquierda. Y en ese sentido, eso ha sido un aprendizaje político para nosotras, porque creemos necesario construir nuestro propio campo feminista. Con el mismo tema del estallido, comillas, estallido, nos pasó, ¿cuántas veces nos pasó estar en marchas con cantos misóginos? ¿Cuántas veces nos pasó estar en marcha con abusadores, por ejemplo? ¿Y que estaban ahí? Entonces, hay un tema ahí de que nosotras sabemos que tenemos que construir este nicho feminista y es importante desde ahí participar en la discusión. Y también esto nos invita a ser partícipes de la discusión a la heterogeneidad de mujeres que tienen problemáticas diferentes y que solamente recogiéndolas vamos a poder conocerlas. Solamente acercándonos vamos a poder reconocer cuáles son estas problemáticas que están ahí. Y en un sentido no solo acotado al territorio nacional, también en un horizonte más transformativo. Por ejemplo, mujeres migrantes que están en este territorio y que muchas veces no son escuchadas, que muchas veces tienen mucho más problemas que nosotras las chilenas para salir de los círculos de violencia, por ejemplo. Creo que hay trabajos... ¿Me ibas a decir algo? Sí, claro, te iba a comentar también que podríamos seguir el punto y a su vez lo podemos ligar con lo que Catalina también nos puede comentar. Tú lo mencionabas. Claro, sí. Bueno, es súper importante lo que mencionas, Daniela, porque el tema de la violencia es algo que se vive día a día, que las mujeres lo vivimos y por lo mismo es algo que le pasa a casi todas las mujeres y por lo mismo queremos saber la perspectiva que tiene la compañera de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Finisterra. Queremos conocer tu perspectiva con respecto a cómo las mujeres en la universidad viven esta violencia. Tú nos comentabas, ibas a hablar sobre el tema más de la federación, pero también queremos conocer, queremos vincular lo que decía Daniela, cómo se vive la violencia en los espacios universitarios hoy en día y cómo esa situación es lo que permite que hoy en día las mujeres se están tomando los espacios. Queremos conocer esa perspectiva. Ya. Primero, el feminismo abarca este problema social que encontramos tanto como en la calle, en la universidad y hasta en nuestros propios hogares. Entonces, en ningún lado nosotras nos sentimos seguras. Entonces, partiendo desde el colegio, los centros educativos tienen que tener un papel fundamental en lo que es la educación y educar básicamente con la equidad de género desde pequeños. Así, desde ahí en adelante se inculcan un pensamiento que ya está hecho y no se tiene que cambiar. Ahora, como el pilar fundamental es la educación, tiene que ser sí o sí que esta generación en la universidad cambien sus pensamientos que vienen, todos venimos como mi generación, como del 95 hacia abajo, tienen pensamientos patriarcales, porque en ese instante todavía el feminismo no agarraba fuerza. Entonces, aún nosotras vivimos las desigualdades, a pesar que somos jóvenes, estamos cambiando, aún así, en un ámbito educativo, seguimos teniendo desigualdades. Por ejemplo, hay mucha educación sexista en la universidad.
todos los contenidos que se enseñan son androcentristas, entonces todo tiene que ver, yo voy a leer un autor que es de un hombre, y todo lo que tengo que leer es acerca de un hombre, que yo tengo que estar debajo, por ejemplo, de la pata de un hombre para sobrevivir. Entonces, es mucha el cambio que se tiene que hacer, y la educación es demasiado importante en eso, porque es una herramienta utilizada para reproducir los patrones socioculturales. Entonces, es por esto que las federaciones tienen que dar el espacio para el feminismo y la equidad de género, para que existan estos espacios que podamos reproducir y promover la forma de actuar y quitar el pensamiento patriarcal en el que estamos viviendo nosotras. Ahora, la universidad, nosotras hemos vivido mucha violencia de parte de algunas autoridades, según lo que hemos sabido entre todas nosotras, y no solo de las autoridades, sino que nuestros propios compañeros en el mismo ámbito. Lo que me motivó a mí de estar en este cargo, básicamente es que en mi carrera había muchos abusadores estando con sus víctimas en una sala de clases. Lamentablemente a mí una vez me tocó sentarme al lado de un gallo que era extremadamente violento, y entonces es un cambio que se necesita, porque todos los miran como, por ejemplo, a huevo, que no pasa nada y que filo. Entonces no debe ser así. Entonces tiene que hacerse el cambio tanto en el ámbito educativo como desde llegar a la federación y poder cambiar derechamente, estrictamente, que estas personas tengan un castigo y que no compartan los mismos ámbitos que con la víctima, porque si así no vamos a tener, ya hoy en día no tenemos ningún espacio seguro. Y es tu lugar, donde es una universidad, donde tú puedes sentirte más cómoda, estás compartiendo con alguien que realmente no es confiable en ningún ámbito de sentido, y tú estás todo el tiempo con la persecución de que puede hacer algo, de que te puede seguir, de que esto y lo otro. Entonces no, hoy en día siento que eso tiene que cambiar, y por eso nuestra misión y objetivo, tanto como mi federación como la secretaría, es informar acerca de la comunidad universitaria acerca del tema, dar acompañamiento a las víctimas de abuso dentro de la misma universidad, y que se aplique el protocolo, pero uno de nuestros proyectos también es cambiar ciertos artículos de este protocolo de abuso, porque no tiene artículos que no van acorde a lo que debería ser para el respeto de la víctima. Entonces, se está realizando como un trabajo para expandir este movimiento, sobre todo a nosotros los jóvenes, a pesar que uno ya haya elegido su carrera universitaria y cada uno es independiente en sí dentro de la comunidad, estamos enseñando e informando uno de los pilares fundamentales, como lo es el feminismo. Entonces, así se levanta una mentalidad crítica y se da el poder que tenemos nosotras como mujeres y como personas. Nos hacemos respetar. Entonces, necesitamos como llegar al punto donde dejemos de creer que una misma cualidad, que puede ser una virtud para un hombre, puede ser perfectamente un defecto para una mujer. Y esa es como la mentalidad que hay que cambiar. Sí, ambos géneros son iguales. Entonces, por ejemplo, el hablar mucho y ser líder, para un hombre se ve como, mira, que bacán, que jefe, que empoderado. En cambio, a una mujer se le ve como totalmente lo contrario y se le critica. Entonces, esa como un ejemplo tan básico como ese es lo que vivimos nosotras día a día en todos los ámbitos posibles, y así se parte. Entonces, tenemos que erradicar muchas más cosas. Entonces, esto es importante, entablar estos temas en una sociedad donde todavía no muchos comprenden, no entienden y no han recibido la información correcta acerca de nuestro movimiento como tal. Entonces, educar a más personas acerca de todo esto hace que abran los ojos, y a los demás también paren estas actitudes, y que podamos seguir expandiendo más y crear un espacio de confianza tanto en las federaciones como en las universidades, nuestras casas, y eso es lo que nosotros queremos llegar.
Así es, bueno, y con esa perspectiva que nos entrega Catalina con respecto al ámbito más educacional, lo que son los universitarios hoy en día, quisiéramos ir cerrando esta conversación, pero no queremos dejar de lado algunas preguntas que nos han dejado en el chat de Facebook. Vamos a escoger dos, específicamente aquí las vamos a agregar en la pantalla. Y es para ti, Daniela. Dice, completamente de acuerdo con Daniela en cuanto a que abogadas y abogados sean traductores de los contenidos de la constituyente. Sin embargo, hay que tener claro que lo que queda es precisamente esa traducción, por lo que es el momento en que hay que ser capaces de incidir desde el uso del lenguaje. Daniela, te entrego 2 minutos para que vayamos finalizando la conversación y nos entregues tu perspectiva para luego darle el pase a las otras compañeras. Me parece más una aseveración que una pregunta. Pero de todas maneras, yo creo que sí, hay temas que vamos a tener que conversar con las compañeras abogadas. Yo siempre hablo en femenino, perdón. Con las compañeras abogadas. Por ejemplo, el otro día teníamos una acalorada discusión sobre la familia y cómo que la familia sea el núcleo central de la sociedad ha tenido perjuicios para las mujeres en términos del ámbito de la violencia, la distinción entre lo público y lo privado, las discusiones parlamentarias, por ejemplo, que hubiesen resistencia para hablar de la violación conyugal en su momento, cosa que parece insólito, o que el femicidio, la ley de violencia intrafamiliar siempre se reduzcan a la figura de la familia. Entonces, por ejemplo, algo tan básico que parece que es como cómo le ponemos a la unidad básica de la sociedad en la Constitución, es un tema que requiere una traducción y que nosotras vamos a empujar para que no aparezca esta familia que finalmente va a ser interpretada desde el discurso hegemónico, que es la familia heteropatriarcal, y aparezca otra idea, no sé, de familia extensiva. Nosotros hemos pensado acá en la sexta región en el tronco familiar, que es una idea muy bonita que trabaja el pueblo mapuche en el sur. Entonces, bueno, no sé, ese es un ejemplo respecto a cómo son posibles ciertas traducciones. Sí, muy interesante también lo que mencionas, y para ir cerrando ahora queremos agregar, esta sí es pregunta, una que nos dejaron en el muro, y dice Tatiana, buenas a todas, quiero preguntar, ¿cómo creen que debiera redactarse en la Constitución lo relativo al derecho a la vida para que nos permita seguir avanzando en derechos reproductivos? Y la pregunta se la queremos dirigir a Sofía, que manejas más los términos jurídicos y puedes ahondar más en este tema. Bueno, yo creo que lo que señalaban anteriormente, también para colgarme un poco de eso, para responder esta pregunta, es bueno saber que las constituciones son textos políticos. O sea, si bien, claro, requieren que alguien jurídico, como que se dedique a lo jurídico, explique esto, ¿no? O sea, que explique que efectivamente lo importante es que cada palabra cuenta en la Constitución, porque la Constitución va a ser el mandato a los legisladores, justamente, así como también a los tribunales de justicia y al Poder Ejecutivo y a cualquier órgano que exista que nos demos como sociedad. Entonces, en esa línea, todas las palabras son importantes y tenemos que también, así como definir la redacción propia de cada artículo, también ir elaborando interpretaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a entender por libertad, por justicia, por dignidad? Cuestiones que son conceptos que están en constante revisión también y que yo creo que desde los feminismos también los hemos ido retrabajando, ¿no? O sea, la noción de justicia, la noción de libertad para las mujeres y disidencias es completamente distinta a lo que se entiende para este universal masculino y para qué más decir también, o sea, como las diferentes formas de ser mujer y acorde como a la clase, a la raza y a las determinaciones etarias, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante poder verlo así, como que nuestras palabras, esa disputa del lenguaje va a ser fundamental y que ojalá nos vayamos, también nos empecemos a articular para ponernos de acuerdo porque va a ser complejo, o sea, en las organizaciones feministas es difícil de repente hacer una declaración, ya me imagino hacer una constitución lo complejo que va a ser. Entonces eso solamente para acotar eso y en esta línea hablar un poco de este tema tan controversial, que en realidad controversial porque justamente está regulado en el derecho a la vida, nuestra relación con la protección del que está por nacer. Que una constitución establezca una protección al que está por nacer no necesariamente es algo que, digamos,
tenga que estar en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Yo diría que al contrario, está bien. De hecho, esa protección del que dan por nacer, por ejemplo, posibilita leyes tales como el prenatal, ¿no? O sea, la ley tiene múltiples formas de reconocer la vida del que está por nacer. El punto es que necesitamos, además de como esa protección justamente para digamos, los niñas, niñas, adolescentes y quienes efectivamente mujeres y cuerpos por gestantes que quieran tener efectivamente, o sea, que deseen ser madres, padres, que tiene que haber una protección por parte del Estado, evidentemente, en términos de salud, pero los derechos sexuales y reproductivos se pueden regular también dentro del catálogo de derechos fundamentales. Entonces ahí se reconoce justamente la autonomía de nuestros cuerpos, la posibilidad de también que existe una igualdad en los regímenes matrimoniales, la ley de identidad, o sea, las leyes de identidad de género, la educación sexual integral. O sea, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, no solamente hablamos de aborto, ¿no? Sino que hablamos también de una serie de elementos que tienen que ver con poder retomar las riendas sobre nuestra sexualidad en el amplio sentido de la palabra. O sea, tanto del placer como de la posibilidad de ejercer una determinada, o sea, de tener una determinada identidad, de adoptar una determinada identidad. También el binarismo es una cuestión compleja que tenemos que ir abordando, que tampoco podemos, justamente retomando esta cuestión de la paridad, no nos podemos quedar simplemente como ya liceo de niñas, liceo de niños, como si esa fuera como la forma de estructurar la democracia, sino que teníamos que ir avanzando un fin el binarismo. Y para eso tampoco la idea es que nos universalicemos como mujeres o como hombres, sino que no es que queramos dar vuelta a la tortilla, ¿no? Sino que reconozcamos las diversas y múltiples identidades que pueden cohabitar en un determinado territorio. Entonces, creo que pasa un poco por, más que restringir el catálogo de derechos, ampliarlo y también determinar que efectivamente a nivel mundial, digamos, en términos de los tratados internacionales de derechos humanos, en términos también de los organismos jurídicos, judiciales de derechos humanos, se ha establecido que la maternidad obligatoria es una forma de tortura, o sea, es una forma de apremio ilegítimo. Entonces, que no existe una regulación efectiva tanto en materia de derechos fundamentales como en las legislaciones y regulaciones que van haciendo más factible, digamos, el derecho a la maternidad y elegir justamente el momento en que queremos ser padres. Creo que es interesante poder darle ese giro en términos que no es una cuestión de la regulación de la vida, porque en realidad, siendo súper sincera y con esto termino, cuando comienza la vida es una cuestión que científicamente todavía no tenemos la capacidad de decidirlo, ¿no? O sea, no hay una como convención sobre cuándo realmente existe la vida, unas grandes preguntas de la humanidad, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, se ha intentado llevar el debate hacia allá, cuando en realidad son las sociedades las que eligen y determinan cuándo van a considerar que un sujeto es sujeto o no de protección, y cuál es la protección que tiene que dársele, y cuáles también son las ponderaciones que se hacen entre sujetos y sujetas de derecho, porque también efectivamente hay lo que pasa justamente con la maternidad obligatoria, justamente como una forma de tortura, es que se considera a la mujer, al cuerpo gestante como un mero recipiente al final de cuentas en ese momento. El otro día yo conversaba con una amiga que está muy, muy embarazada porque está esperando gemelos y me decía la cantidad de gente que le toca la guata en la calle como si ella fuera en verdad un recipiente, ¿no? Algo que tiene que como que no tiene una subjetividad propia, ¿no? Como que uno pierde la subjetividad por el hecho de ser madre en esta sociedad o por el hecho de decidir no serlo. Entonces, creo que hay que analizarlo como en esa ampliación del catálogo de derechos, que igual existe una protección a la vida del que está por nacer, eso igual lo podemos regular, no hay ningún problema. Y de hecho, en la Comisión Ortúzar, cuando se dio esta discusión sobre el aborto, si uno hace el argumento histórico de la Constitución de los incluso esos viejos dijeron, no, tiene que haber una ley de aborto y esto tiene que determinarlo el legislador. Lo que pasa es que a Jaime Guzmán no le gustó mucho la cuestión y una de las últimas leyes que se dictaron en la dictadura fue la ley que derogaba el aborto terapéutico. Entonces, tampoco el argumento constitucional, como les decía antes, las constituciones tienen conceptos de textura abierta. Se ha interpretado el derecho de la vida que está por nacer de esta forma porque quienes han estado en el poder la han interpretado de esta forma,
pero perfectamente podría ser otra, y por eso necesitamos también ampliar hacia otros derechos, reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos sociales dentro del catálogo de derechos fundamentales, que no es sino que hacer caso a los tratados internacionales de derechos humanos a los cuales supuestamente ya estamos, o sea, que ya están ratificados por Chile, entonces es como algo bastante mínimo lo que estamos pidiendo. No es muy, o sea, no es para nada algo muy revolucionario, sino que es algo muy, muy básico de una dignidad mínima para poder vivir en sociedad. Claro, y con los elementos que menciona Sofía, yo creo que esta discusión enriquece el debate porque hablamos desde las perspectivas más de los jóvenes, hablamos de la perspectiva jurídica, hablamos de la perspectiva de organizaciones sociales y por lo mismo vamos a dar el pase a María Elena para que nos entregue palabras finales a esta conversación que tuvimos muy interesante y que desde ya queremos agradecer a todas quienes se sumaron, más de 100 personas en línea durante más de 1 hora viendo este conversatorio, así que María Elena, te entrego las palabras. Gracias. Bueno, estaba tomando nota de algunas ideas que me han parecido súper interesantes. Entonces estoy como en un momento como de mi mente donde he decidido aprender mucho nuevamente, como una actitud. Bueno, yo me quiero volver al tema del lenguaje. Me pareció súper interesante, digamos, en esta idea de la traducción y el rol de los expertos y las expertas juristas, o no sé si se dice así o se dice expertos abogados nomás, y abogadas, sobre el tema de la traducción, ¿verdad? Entonces, ustedes saben, hay una famosa máxima que dice traductor traidor. Entonces, porque la traducción no es nunca el reflejo de este original. Y acá yo creo que el original son nuestras esperanzas. Yo quiero situarlo así, digamos, en el plano como muy afectivo, muy de lo que queremos. Y entonces necesitamos también mejorar nuestros mecanismos de pedirle, digamos, a estas personas expertas que nos modelen estos conceptos, como decía Sofía, estos conceptos como abiertos que requieren otros marcos también para ir definiendo su traducción o su encaje, digamos, en nuestra vida cotidiana después, ¿verdad? Pero a su vez también para mí el tema del lenguaje tiene un segundo nivel, digamos, es cómo vamos a nombrarnos a nosotros mismos, ¿cachai? Porque finalmente por mucho tiempo, y no sé si es así, y si el cambio, digamos, que tú decías, Sofía, obedece a este como primer artículo que, digamos, de los sujetos que forman la nación chilena, ¿verdad? Que eran los hombres, pero ahora si le agregamos hombres y mujeres, digamos, siento que eso tampoco refleja la realidad, digamos, de cómo muchos sectores de la sociedad hoy día estamos pensando esta encrucijada, digamos, o esta grilla de los géneros en Chile, o de la identidad, o digamos, hay muchas maneras de abordar esta discusión, ¿verdad? Entonces, de alguna manera siento que también la redacción tiene que dar cuenta, digamos, de un proceso tal vez paulatino y tal vez muy difícil, de desmontaje de estos binarismos y estas lógicas heteronormativas que tiene la sociedad. Y además, pienso que, digamos, se ligan a problemas tales como el que Daniela mencionaba de la familia, digamos, incluso de la propiedad, de la educación, de los derechos, del catálogo de derechos fundamentales, de ahí, de esa primera norma hacia abajo, todo, digamos, va teniendo consecuencias, digamos. Entonces, una segunda cosa que pienso que hay que pensar es en cómo desmontamos estas improntas, heteronormativas de todos estos cuerpos, ¿verdad? Digamos, por ahí un día leí que, o sea, digamos, la idea más radical del feminismo es plantear que las mujeres somos personas, ¿verdad? Que no somos esposas, que no somos la madre, la hija, o sea, que no dependemos, nuestra posición social no depende de nuestro vínculo con un sujeto masculino. Esa idea que es tan simple y tan radical, yo quisiera también que esté plasmada en este nuevo
articulado, y que revisemos, digamos, dónde, en qué momentos, digamos, la Constitución nos propone un paso donde estamos dejando de ser un sujeto o una sujeta, sino que dependemos. Eso también eso ya para mí no es solo del marco jurídico, es también del marco cultural. A mí me ha impactado, digamos, una cosa que he visto a partir de la lista de constituyentes y estos procesos como de visibilizar personas X en las listas, no quiero calificar, pero a través de sus vínculos también, ¿cachai? Entonces, esta no votemos por esta porque esta es la hija de no sé quién. Entonces, pienso también que culturalmente tenemos que revisarnos. Yo, en lo personal, digamos, el criterio si es la hija o no la hija, la esposa o no la esposa, pretendo no ocuparlo para decidir mi voto, pretendo ocupar, digamos, la lógica de saber cuáles son sus propuestas político-ideológicas para el Chile que se viene. Ojalá sean anticapitalistas, antineoliberales, porque eso, digamos, son las discusiones que a mí también me convocan, pero que a su vez también sean antipatriarcales o tengan lógica de democracia al estilo como Chantal Mouffe, democracia mucho más radicales, digamos, donde finalmente los sujetos estamos constituidos por nuestras propias ideas y no por otras improntas, ¿verdad? Entonces, tal vez pienso que, digamos, el pasado como de opresión y de dominación en lo jurídico y en lo cultural para las mujeres, y las diversidades es un pasado más bien cercano, ¿verdad? O que todavía estamos viviendo en ese pasado, con otros matices, ¿verdad? Yo hace muy poco, o sea, no sé, revisando un documento que estaba leyendo, me encontré, digamos, que hay una norma que en Chile fue derogada en 1953, digamos que es y ahí entendí la famosa norma del tú eres mía y por eso yo te puedo matar, ¿verdad? Era una ley finalmente que se permitía en Chile el uxoricidio, que ese es el concepto técnico, ¿verdad? Había leyes en Chile que facultaban a los hombres, digamos, y la última vez que se ocupó fue a principios del siglo XX, de matar a la esposa si la esposa le era infiel, ¿verdad? Eso parece lejano, pero a mí me parece muy cercano en términos del gran ciclo de las transformaciones sociales, ¿verdad? Entonces, también yo pienso que o sea, tenemos que hacernos cargo en esta discusión de transformaciones que han ocurrido en nuestra sociedad, de transformaciones que se plasmaron positivamente en algunos ámbitos, de otras que han sido cambios muy lentos o un fracaso. Las normas legales o los cuerpos normativos digamos, no implican necesariamente transformaciones culturales o subjetivas de manera inmediata, sino que esos son procesos tal vez aún más lentos, y yo creo que son todos estos aspectos que tenemos que considerar en este proceso, ¿verdad? Y finalmente quiero cerrar con el tema que, digamos, se ha mencionado acá. Cada concepto que plasmemos, cada palabra, incluso cada coma, uno sabe que en un texto legal juega un rol súper relevante. Digamos que también, digamos, el lenguaje en el cual construyamos esta nueva constitución sea un lenguaje inclusivo. No lo digo en el sentido, digamos, del proceso lingüístico que estamos desarrollando hoy día en Chile, que es un proceso que también lo digo desde el punto de vista antropológico, es súper interesante, digamos, todos los esfuerzos que hacemos por incluir, por visibilizar, pero finalmente por desmontar las estructuras patriarcales y heteronormativas también del lenguaje. Por un lado pienso en eso, pero por otro lado pienso, digamos, me ha parecido muy interesante esto que se señalaba, de buscar los nuevos conceptos para, digamos, describir nuestras formas de organización, nuestras unidades mínimas organizativas de nuestra sociedad. A lo mejor no tiene que ser la familia, eso pensaba cuando lo decía Daniela, a lo mejor tiene que ser la comunidad.
¿me entiende? Y tenemos que repensar también, porque si lo situamos en la comunidad, todos los esfuerzos de las políticas sociales tendrían otros ejes también, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor estamos diciendo acá una barbaridad, pero también puede ser la comunidad, digamos, y definir qué es la comunidad en esta nueva constitución y definir a la familia como una comunidad o como una red de comunidades, no sé, creo que hay tantos temas abiertos tan interesantes para este año, digamos, y solo agradecer a las compañeras del panel por el aprendizaje constante en el que hoy día estamos. Muchas gracias. Gracias, María Elena, por tus palabras también. Y bueno, para darle también el pase a Catalina, queremos conocer qué le puedes decir a quienes nos están viendo. Es una palestra, tú eres joven, eres estudiante y hay mucho por delante. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, está más decir que ojalá nosotros aprendamos más acerca de lo que es el feminismo. No lo hablo por nosotras las mujeres, sino que los hombres jóvenes, ya que ellos se burlan constantemente de lo que es el movimiento y siguen con sus comportamientos a pesar de que son desconstruidos, entre comillas. Entonces, los invito a informarse más del tema, tanto a hombres también como mujeres que también se declaran no feministas y tienen comportamientos como tales. Yo encuentro que la educación es demasiado importante en estos ámbitos. Hablar sin tener ningún conocimiento es tirar pura basura, por así decirlo. No hay otra más palabra que pueda decir. Sigue con este proceso constituyente, nosotras nos hemos unido mucho más. Otras también, como dijo Daniela, que no se sienten tan representadas con el movimiento, o sea, no con el movimiento en sí, sino que como con el proceso que se está llevando a cabo y cómo se está llevando a cabo. Pero ellas igual están en la lucha junto con nosotras, todas estamos juntas, y eso es lo bonito que ha sido lo que es este movimiento el último 8 de marzo que 2020, a pesar de que hubo una revuelta, después básicamente nos fuimos de vacaciones, después volvimos en marzo, estuvimos todas juntas y somos muchas y se siente como ese ámbito, ese aire en todos lados. Yo sé que si me pasa algo voy a poder recurrir a una mujer en cualquier lugar. Entonces ese es el ámbito que me gustaría tener, tanto en la universidad como ojalá cada una en sus hogares, cuando salgan en las calles, todo. Entonces eso, y agradecer a todas. Yo también aprendí muchísimo de cada lado, solamente tengo como mi perspectiva, y también muchas gracias por la oportunidad. Perfecto, Catalina. Entonces, para ir cerrando también, queremos darle el espacio, obviamente, a Daniela también y a Sofía. Primero, Daniela, para que entregues unas palabras finales. Llegaron muchos saludos desde Rancagua, San Fernando, para la organización, así que te damos el espacio para entregar palabras finales. Bueno, primero dar las gracias por la invitación, dar las gracias a todas ustedes que han estado en este panel de webinar, darle las gracias a todas las compañeras que están en el apañe constante en la articulación feminista. Creo que la tarea más ardua va a ser la de las traducciones, justamente, que fue como el concepto que se quedó. Y creo que, bueno, un comentario a María Elena, y justamente es la idea del tronco familiar, que es muy bonita, tiene que ver con eso de lo extensivo, de que tu familia incluso es no humana, pueden ni siquiera, son todos aquellas que permiten tu sobrevivencia, y esa es una idea muy bonita y súper necesaria porque tiene relación con la comunidad. Y bueno, y ese tipo de cosas vamos a tenerlas que ir discutiendo, y sobre todo, y ese es un mensaje que dejo ya como red chilena contra la violencia hacia las mujeres, el cómo vamos a asegurar efectivamente una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, cómo vamos a asegurar una vida libre de violencia para mujeres y niñas.
y niñas también, por supuesto. Así es, Daniela. Y bueno, también mientras estemos cerrando, vamos a agregar algunos comentarios que nos dejaron, pero vamos a dar el pase a Sofía para que entregues palabras finales. También, una vez más, agradecer por el tiempo que han entregado a esta conversación. Y bueno, te entrego la palabra. Muchas gracias, en verdad, por la invitación, por el espacio. Creo que es súper importante que estos lugares de conversación continúen pese a la pandemia y a veces también nos permiten estar con más compañeras y compañeros de otros lugares del mundo, ¿no? Que no sea solamente siempre que Santiago es Chile, que muchas veces es lo que sucede. Así que, nada, yo solo decir que creo que es súper importante que pese a que no... O sea, me parece primero que todo muy interesante que estemos acá, puras compañeras que no somos candidatas, hablando de este tema, porque también estamos en un momento muy electoralizado, ¿no? O sea, hay un momento en el cual pareciera ser que la única agenda política son las elecciones, y yo creo que como bien decía Daniela antes, o sea, hay una serie de cuestiones interesantes que están pasando en las redes de organizaciones, por un lado, pero también lo que pasa hoy día con las presas y presos políticos, ¿no? O sea, hay una cuestión, o sea, hay todavía una serie de esfuerzos que tenemos que hacer, una serie de procesos que están sucediendo en este mismo momento constituyente, que una parte es lo jurídico y lo que va a pasar en la Convención Constitucional, pero también tenemos que pensar desde lo social cuáles son las cosas que tenemos que ir pensando desde nuestras mismas organizaciones, ¿no? Pensando que también estamos en ese momento constituyente. Yo solo quiero dejar como un poco, como por así decirlo, el comentario para que a lo mejor lo retomemos en alguna otra conversación. Yo creo que es súper interesante que hoy día, desde los feminismos diversos, conversemos el tema de la funa, el tema de la cultura de la cancelación, el tema también de lo que sucede con los casos de violencia de género, y la funa yo creo que como un género literario también que hemos adoptado estos últimos años para poder enunciar lo que antes no tenía palabras, justamente, porque creo que ahí también se juega una noción de justicia que estamos construyendo y que no ha terminado de cuajar, por así decirlo. Así que solo despedirme con ese como pie forzado, quizá para otra oportunidad, y agradecerles a todas. Siempre estos espacios son de mucho aprendizaje y permiten también ampliar justamente las miradas en este momento en que estamos en casa y que no podemos compartir en las asambleas como antes. Así que muchas gracias. Así es, Sofía. Y bueno, esperamos que en marzo podamos retomar estos webinars, estas conversaciones. Yo creo que se vienen más instancias o abiertas, justamente eso es, democratizar el conocimiento, y eso es lo que queremos continuar. Y también repito, se encuentran abiertas las inscripciones al curso de introducción a las teorías feministas y al curso de cambio climático. Ya son miles las y les inscritas en esta ocasión. Así que una vez más, gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión. Gracias Sofía, Daniela, María Elena, Catalina, a todas sus organizaciones, a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, UAbierta, a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Finisterra, que también fueron uno de los promotores de esta instancia. Así que nada. Nos despedimos. Queremos saludar a todos quienes nos enviaron sus mensajes por el chat desde Ecuador, México, Colombia, desde Barcelona, desde España. Muchos saludos. Así que esperamos repetir esta instancia y les voy a pedir que nos tomemos una fotografía para que quede en las redes sociales y podamos guardar para un futuro. Listo. Muchas gracias, compañeras, a todas, todos y todas quienes nos acompañaron. Les enviamos un gran abrazo desde UAbierta y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.